Ciria, que tiene un nombre muy bonito, a que esto no quede solo un programa. Yo creo que lo más importante es la perseverancia y la constancia. Claro, en vuestra situación esto es difícil porque esperemos que en 4 años estéis todos fuera de aquí y no os volvamos a ver. No creáis que os queremos más. Cada 4 años y fuera. Esto es lo que yo deseo para todos vosotros. Lo segundo, pues me siento halagado y este es un sentimiento que no debería satisfacerme, pero yo ya me voy haciendo mayor y estas cosas me gusta que me pasen, ¿no? Soy el primero en inaugurar una serie de conferencias. Uno coge mucho sentimentalismo y ya les dije a Alejandro y a Carlos que cualquier cosa que necesitases, pues la tendrías. Yo me voy a hacer socio de la... porque es barato, ¿eh? de la Ciria. Y esta es una conferencia que no sé si tiene mucho de original, probablemente no. Son pensamientos que me han acompañado prácticamente desde que terminó la carrera, cuando hubo la primera gran crisis, que fue aproximadamente en el año 73. Y desde entonces hasta ahora, pues, ha habido más y cada vez son más seguidas. Es decir, la pausa entre crisis es más corta. Y también es un homenaje al pensamiento de una persona de ideas muy sólidas, que es Eugene Odum, que era uno de los ecólogos pioneros de la actual estructura de la ecología como disciplina científica. Ved que no digo ciencia, me parece una palabra muy pretenciosa, de la disciplina científica que es hoy la ecología. Y después hay otras ideas que, bueno, sí, estas son mías, y después algunos datos para modernizarlo que proceden, pues, de libros de la ONU, de la UNESCO, que no sabe uno nunca si son verdad o son mentira, pero son los únicos de los que se disponen. Sacar trigo limpio de la cantidad de datos que hay sobre los aspectos que voy a tocar hoy es bastante difícil. Es decir, hay una cierta confusión, mala voluntad, en fin, todas estas cosas. En principio, esta conferencia se podría titular así o de cualquier otra manera. Y cuando hablé con Carlos y con Alejandro, pues les ofrecí una serie de títulos, lo que hago siempre, tanto cuando buscamos un título de trabajo, de una tesis. Pongo a escribir títulos como un poseso, sin reflexionar. Los vas poniendo, tienes 3 palabras, las vas combinando y después te quedas con los 2 más bonitos y finalmente, pues, si quieres, preguntas a tus colaboradores, si no, no, y finalmente te quedas con el título que te da la gana. A mí, un título que otras veces he utilizado para conferencias similares a estas es este. ¿En qué sentido hablo de la esquizofrenia del hombre como especie biológica? Pues esto va en relación con un concepto que los profesores de biología casi siempre usan mucho en clase, la R y la K. Yo lo uso poquísimo, de verdad. O sea, ya creo que es una cosa totalmente pasada de moda y que corresponde precisamente a estos años 70 y a los 80, pero no. Hoy en día hay que ser cauto, porque no hay ni R ni K, sino todo lo contrario. Pero raramente se encuentra una especie que sea a la vez R y K, es decir, que se reproduzca mucho y que al mismo tiempo tenga una tecnología tan fuerte que es capaz de ir en contra de lo que podríamos llamar tendencias, porque lo de designios me suena mal, de la selección natural. ¿De acuerdo? Entonces, somos en algunos lugares seres basados, nuestra supervivencia se basa en el número de individuos, en tener muchos hijos y ni siquiera cuidarlos, dejarlos, en fin, sometidos a la selección natural, que alguno quedará. Y por otra parte, también nos comportamos, la misma especie, con una capacidad tecnológica, tanto a nivel médico-sanitario como a otros niveles muy importantes. El enfoque que voy a hacer es un enfoque personal, no es ni siquiera muy crítico, sino un poco enumerativo. Si no os gusta, lo decís al final y lo daré otra. Bien, esta es una representación de un señor que fotografía a masas de gente desnudas, y aquí pues aclara un poco lo que ya he dicho, ¿no? que el hombre tiene este comportamiento dual y aparentemente opuesto. La tecnología indudablemente no se desarrolla por todas las civilizaciones que hay en la humanidad, ni por todas las naciones, ni por todos los grupos, ni por todos los gremios, etc., ni por todos los barrios. Es decir,
la distribución humana y su comportamiento es terriblemente heterogénea, y probablemente en esta heterogeneidad se basa que todavía el sistema que podríamos llamar humanidad sea más o menos estable, a costa de unos y beneficiando a otros. Y esta es una idea que voy a mantener durante todo el tiempo. Es una dialéctica usual, es decir, no quiere decir que los humanos de ese primer mundo, que poseemos un cierto dominio y sobre todo poder de adquisición y capacidad de aplicar energía a esta tecnología avanzada que menciono, no nos preocupemos de los demás, estamos terriblemente preocupados. La semana pasada en Santander vino una niña y me dice, ¿me da para el domo? Y yo pensé cuando yo iba a pedir para el domo, que pedía para los chinitos. Me decían, los blanquitos y los chinitos. Y digo, bueno, si los chinitos están forrados, ¿por qué le voy a dar? Y digo, niña, ¿a ti qué te han dicho? Dicen, ¿qué es para las misiones? ¿Y las misiones de qué? La niña, claro, desconcertada, un señor gordo, calvo, que debía tener una carne pseudo oscura, ¿no? Porque me había perdido. Y suerte que de hecho más ni se puso a chillar, ¿no? Pero yo nada, le di el euro, no sé qué le di, pues probablemente menos. Y entonces, pues, la niña continuó. Pero es verdad, estamos dando para los chinitos y para los... No sé, sobre todo para los chinitos, a mí me sale muy mal, ¿no? Porque son muy malos manejando dinero y todo eso. Y en la última frase, pues es importante, en la que destaco esta diferencia de el primer problema que he planteado es que es muy difícil predecir el comportamiento del sistema humano debido a esta propia heterogeneidad y distinto comportamiento de unos grupos humanos y de otros. Entonces, en los años 60 yo era estudiante y apareció un modelo que predecía la evolución de la población humana. Y a mí me dejó impresionado que se pudiera hacer un trabajo de este tipo, es decir, que hubiera un tío con narices, con 4 matemáticas y cogiendo datos hasta entonces de cómo había evolucionado la población humana, es decir, hallando la R, que pudiera proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Me parecía una cosa extraordinaria. Hoy en día me parece tan arriesgado que yo no lo haría nunca, porque es prácticamente muy difícil de acertar lo que va a haber en el futuro. Digo que en el año 2000 seríamos 4 miles de millones de personas en el planeta. En el año 2000, ustedes pueden recordarlo, si no se lo digo yo, éramos 6 miles de millones en el planeta. La tasa de incremento no es muy grande en la humanidad, es la de un mamífero gordo, 0,03, 0,05, tiempo menos 1, es decir, por año, aunque ahí hay distintas tasas. La de 0,15 la he calculado yo con datos recientes, pero hay algunos que hacen estimas más anteriores, otros lo restringen a determinados periodos, etc. Lo que es grande es la población humana, ya es mucha la población que por poco que crezca, cualquier crecimiento es realmente muy importante. Por tanto, se supone que estamos llegando al equilibrio, porque si no esto ya hubiera explotado, pero parece que, bajo mi punto de vista, parece que la hayamos sobrepasado, porque la población humana empieza a decrecer. En los últimos años empieza a decrecer. Eso es lo que le pasa a cualquier especie que sobrepasa la capacidad que tiene el ambiente para soportarlo. El ambiente humano, como ya he insinuado, es muy diverso, no solo es el nitrato y el fosfato. Esta es la predicción de Forrester, que indudablemente está mal, y esta es una de las predicciones, lo he tomado de un libro que se llama Manejo del Medio Ambiente, de Riordan, que no tiene nada original, todo está copiado, pero lo resume bien. Fíjense, en uno sería la tasa de la población que habría en el futuro si siguiéramos la misma tendencia de producción de nuevos individuos que ha habido desde los años 85 y 90. En 9 seguiríamos una tasa de incremento si los demás no reguláramos y no pudiéramos regular a Asia y África, es decir, si el mundo occidental fuera capaz de introducir normas de control de natalidad, pero los africanos y los asiáticos no se pudieran, no les pudiéramos hacer obedecer, ¿no? Y además, si encima les pegamos prédicas como hace el Papa y todo esto, pues mucho menos, no lo sé. La cuarta es la que prevé una disminución clara de la población, una reducción prácticamente a la mitad de lo que hay ahora en el año 2100, a finales de este
siglo, si la tasa de natalidad, que es aproximadamente de 2,1 por mujer, pues llegara a ser 1,4. Y después hay una serie de, por ejemplo, 5 y 6, la fertilidad estaría en 2,1, 5 y 6, también disminuiría un poco la población. Y finalmente, los demás son casos que tampoco les voy a aburrir con detalles. Alguno de ellos contiene el que se extermine el SIDA o no se extermine el SIDA. Es decir, si no se extermina el SIDA, la población va a hacer bajar a los grupos humanos de Asia y de África. A mí me parece bastante cruda esta fotografía. Os doy la referencia, pero no hace falta que la apuntéis, si me parece que esto me ha dicho. Y aquí me encontré inspirado y hice esto a mano, resumiendo, se nota. Sí, resumiendo las tendencias actuales de población. Sí, me va bien también. Sí, de población, este es el eje de la derecha de la pantalla. Este es el incremento de población por día -1 en millones, 40, 80, y aquí tenemos la población en la derecha. Se me ha perdido la toma, en fin, la otra, la que está aquí en negro, es una curva logística que se está asentando, es decir, que la población prácticamente se está estabilizando. Entre otros detalles, las revisiones demográficas pues dan el número de mujeres que está en negro y la descendencia que dejan, que está en rojo. Yo no conozco los colores, por tanto los digo por intuición. Está en rojo, que es la curva que baja y que registra los hijos que tiene cada mujer. En el año 2050 habrá 4 veces más población por mujer que lo que había en el año 1955. Bien, sostener el equilibrio significa que se va a mantener una población que ya no va a crecer mucho o que va a tener un proceso de sustitución. Sin embargo, cuando se define un equilibrio, y esto los que habéis hecho ya la asignatura de primero en biología y la asignatura de segundo conmigo, siempre estudiamos que cuando estamos por encima del equilibrio, cualquier fluctuación por encima de él no mata solo unos cuantos y la población regresa al equilibrio, sino que la crisis se generaliza. Y si estudiamos lo que está pasando actualmente, está pasando lo mismo. Es decir, quizás sobraban 70.000 puestos de trabajo, pero ya que se ponían a expulsar a gente, han expulsado a mucha más, y resulta que los que han expulsado son mucho más de los que sobran. Es decir, que el problema ha alcanzado a mucha gente. Esto después lo comentaremos. Se produce muchas veces en épocas de bonanza, es decir, la gente se pone a gastar, se pone a hipotecarse, consume energía, y después resulta que no hay dinero para todos y lo que ocurre es que hay una bajada y afecta a muchísima gente, no solo a 1 o a 2 o a 3 o a 100, sino que afecta a muchísima gente. La mayor parte de los modelos demográficos asumen que las restricciones ambientales van a ser constantes. Esta es una manía de los neoliberales. No nos va a faltar de nada porque tenemos tecnología. No, la energía sí que es menos si la evaluamos en términos de disponibilidad por unidad de dinero. Quiero decir que la energía cada vez es más cara irla a buscar, es más cara transportarla, es más cara transformarla, es más cara aplicarla, etcétera, etcétera. Veremos lo que costará la energía del Ártico y qué es lo que puede ocurrir si es que consiguen explotar eso como lo están pretendiendo. Ahí hay un conflicto para el futuro, eso decía del siglo XXI y XXI. Los recursos, bueno, se ciclan y se recuperan para una nueva síntesis. Sin embargo, la retención del recurso, pues imagínense, pues lo que provoca es que los ciclos van mucho más lentos. Y en este momento la energía está poseída en el mundo, es decir, hay gente que posee la energía y la posee porque tiene dinero. Ya veremos las relaciones entre dinero y energía, pero esto es lo que ocurre. Un recurso, para que nos aclaremos, no hace falta tampoco ser muy detallista, es una entidad real o no, que tiene consecuencia en los ciclos de materia y de energía. Y se puede considerar que los recursos son, por ejemplo, el agua y su disponibilidad,
se intercambia cada vez más dinero. Ayer escuchaba si el agua en España era cara o barata. No, el agua es barata, lo que son caros son los impuestos que le meten al agua, que también los pagamos. Ahora cuesta €1 una tonelada de agua. Con una tonelada de agua se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Depende de lo que se duche uno, etcétera, etcétera. Pues el espacio, su ocupación, cuidado, esto es importante porque el precio del suelo pues sube y se mantiene o lo mantiene, puede que aparentemente baja, pero en realidad el espacio y su ocupación son un recurso que muchas veces olvidamos. De nada vale una gran capacidad de reproducción de una especie si no tiene donde poner los descendientes. Y esto, no, en las ciudades se nota. Es decir, yo he llegado en una ciudad pues nada grande como Barcelona, tener colas de peatones por la calle, por ejemplo en Navidad, ¿no? Un día que todo el mundo se va a comprar, no, se va al centro a no comprar, pero hacen unas colas tremendas y en determinados semáforos pues no se pasa de modo fluido. Bueno, los alimentos y otras materias de primera necesidad. No voy a tocar mucho este tema porque energéticamente tanto los alimentos como las materias de primera necesidad no contienen mucha energía, influyen un poco en el ciclo, pero sí que influyen en el mantenimiento de las poblaciones pobres o ricas. Y en este momento resulta que los alimentos que tenían que suministrar energía somática a los pobladores, ¿no? Resulta que se están desviando y una vez producidos se utilizan para producir más combustible, más energía, que es mucho más cara, por lo tanto que produce una serie de problemas en el mercado, de los cuales pues hablaremos, ¿no? La energía en general y el dinero en particular. Pero podríamos resumir esto diciendo esto, ¿no? Que tenemos dos problemas graves y que están encabezados por la energía y por el dinero en particular. La energía y el dinero, en fin, tienen características bastante distintas y el hombre usa la energía mal, la usa metabólicamente muy mal, la eficiencia metabólica de cualquier animal es muy baja, de una planta por de pronto también, y la usa de forma tecnológica cuando se disipa, cuando cae por una presa, por un agujero, en fin, cuando las mareas se mueven, cuando se aprovechan las corrientes y muchos etcéteras, ¿no? Es decir, pero la utiliza en su disipación, es decir, lo único que hace es retrasar un poco la disipación de la energía, no hace muchas cosas más. Es decir, naturalmente se perdería siempre mucha energía. El mantenimiento de un sistema cualquiera requiere la pérdida de energía, que es la diferencia que hay entre, que permite la organización del sistema, es decir, lo que cuesta organizar el sistema. El sistema recibe una energía y con esta energía se organiza estructuralmente y pierde energía, por otra parte la pierde en grandes cantidades. El hombre como especie animal es muy poco gastoso. Yo di una conferencia como esta en un instituto de Palma de Mallorca por los años 69 o 70. Yo estaba haciendo la mili, pero trataba de estar en el cuartel y tenía a los militares un poco impresionados porque siempre me invitaban a conferencias, lo que no sabían es que eran amigos míos y me invitaban a conferencias para que pudiera salir del cuartel. Las cuestiones que les explicaba al instituto femenino, entonces era femeninos y masculinos los institutos, yo pude elegir y me fui al femenino y lo que ocurrió fue que se explicaba del gasto metabólico que tiene el hombre en términos de la energía que usa para mantener el cuerpo. Ni móviles, ni maquinillas ni cosas de este tipo, y está realmente actualmente está en esta proporción de la energía total que usa, contando luz, contando trailers de agua, contando gasolina para el coche, contando toda la energía que per cápita se gasta en el mundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que somos una especie biológica que usa lo que usan todas las especies biológicas, lo que pueden y lo que les toca. Claro, hay algunos que usan una proporción de energía somática mucho mayor. Ya lo veremos también, hay una sociedad que prácticamente solo utiliza energía somática, con tecnologías bastante primitivas, pero si ahora uno se va al medio del Amazonas, estoy seguro que puedes ver a un indígena con un transistor, escuchando los partidos del Cruzeiro contra el Minas Gerais o algo así.
En 1968, como yo les decía, he puesto 68, debería ser 69, la diferencia, que aparentemente nos parece poca, era de un orden de magnitud mayor. La proporción de energía somática que se gastaba era más con respecto a la total. Por lo tanto, la gran diferencia está en el gasto de la total. Y este orden de magnitud es un número muy grande. Entonces, la pregunta que yo hago es lógico pensar que gastamos menos ahora como cuerpo o más, ¿no? Gastamos prácticamente lo mismo, pues de modo apropiado, en nuestra edad, el ejercicio que hagamos, etcétera, etcétera, lo que tomamos. Yo he hecho unos cálculos más actualizados, quizá el 0,09 esté mejor que el 0,03 hoy en día, pero eso calculándolo muy directamente, porque es un dato que no figura en los libros, parece que ha pasado de moda, aquí está el plan general y el balance energético del hombre. Sigo con lo mismo, 3% hace 50 años, ahora tenemos números muy grandes y el gasto metabólico del hombre es insignificante, a pesar de la carencia de alimentos que tienen esas civilizaciones. Y entonces nos planteamos, si es insignificante y en realidad no costaría tanto darles un poco de comer, ¿por qué no lo hacemos? Esto enlaza con la primera diapositiva, que creo que estaban los señores un poco desnudos, que allí decía que la dialéctica tiene presente, la verborrea, mejor dicho, política, lo tiene presente, que después las cosas no se ejecutan. A ustedes les prometen una ayuda para esta conferencia y resulta que se la dan dentro de 5 meses, ¿no? Entonces no tienen más remedio que beberse del botellón porque ya no tienen en qué aplicarla. Bien, entonces esto es lo que terminamos encontrándonos, ¿no? Estos dibujos los he tomado de un libro de Fernando González Fernández, uno de los 2 primeros profesores, el segundo exactamente, de ecología que hubo en España. Dibujaba bien y enfrenta los 2 tipos de sociedad que conviven. La mecanización hoy en día podría ser mucho mayor y además sobrarían todos estos tipos, ¿de acuerdo? O sea, habría más ordenadores y probablemente estos serían parados, que también lo están, pero no en este momento. Y aquí pues hago una pequeña puntualización en términos que ustedes ya me han oído utilizar: flujo de energía bajo, tiempo de renovación largo y alta diversidad. No voy a hablar mucho de las diversidades porque no me cabe todo y hay bastante rollo. Y, sin embargo, aquí un consumo energético forzado por la tecnología que está representado por estos depósitos que hay aquí y por los ordenadores de un modo un poco naif, un poco de viñeta de tira dibujada, que veo que Fernando hizo en su libro, ¿no? Bajo tiempo de renovación sin reciclado, globalización y caída de la diversidad o muy baja diversidad. Todos nos parecemos cada día más en los aspectos externos, en los aspectos consumistas, pero probablemente las diferencias entre todos nosotros desde otros puntos de vista son muy grandes. ¿Qué es la energía del ser humano? En primer lugar, los combustibles y sus derivados. Yo he puntualizado algunas cosas ahí. En segundo lugar, el mantenimiento del transporte, es decir, que el hombre es un animal transportista, es decir, se coge una fábrica que tienen en Castellar del Vallés y se la llevan a Rumanía simplemente porque en Rumanía no se paga tanta seguridad social como aquí. Se coge todo y se les dice a los señores de Sabadell, del Almería, de Cuenca, dicen: miren, si ustedes se quieren ir a Rumanía, aquí les damos un empleo, si no, no. No, pues adiós, fuera. Ya está. De acuerdo. El transporte es una cuestión que incluso transportamos residuos. Me he olvidado decir, o me he olvidado anotar, que esta sociedad de aquí acumula muchos residuos y sin embargo aquí los residuos se reciclan. Para un ecólogo avezado ve que el color del río es negruzco, y es negruzco porque tiene muchos ácidos úmicos, fíjense la fantasía que les meto, y porque la materia está totalmente degradada, ¿de acuerdo? Es decir, se recicla rápidamente por los árboles que no dejan ni un nutriente en el medio, o sea, ahí no hay ningún nutriente. Si se lo preguntan en el próximo examen, acuérdense. Y el sostenimiento de la descontaminación, que es muy importante, la contaminación para producir, el sostenimiento de la contaminación para producir. Primero estamos muy preocupados por la contaminación, pero después estamos haciendo unos negocios tremendos con la descontaminación, ¿no? Después, el sostenimiento de educación, que es cara la educación,
aunque ustedes no se lo vean, para producir infraestructuras, sueldos, especialistas en producir, el sostenimiento de la salud para producir. Esta fue una gran idea de la post-revolución industrial, es decir, que no se nos mueran los obreros, los vamos a mantener para que puedan trabajar más o menos sanos hasta los 30 años, dejarlos que se reproduzcan, entonces ya que vengan sus hijos cuando no los podamos usar más. El sostenimiento de las comunicaciones, que esto ha sido la gran, por decirlo así, el gran lujo, el gran dispendio energético que se ha dado últimamente. Las comunicaciones, indudablemente, lo que hacen es hacer fluir la energía más deprisa de lo que normalmente fluiría. Antes, para enviar un documento, tenías que enviar una carta que tardaba 2 días, en el mejor de los casos, aquí a la casa de la esquina, no sé qué. Si era Madrid, tardaba una semana. Ahora no, ahora inmediatamente llamas allí, dígame tal, y el tío te dice, inmediatamente conteste con un mail y haga tal. No te queda tiempo para nada, ¿no? Porque todo va más deprisa para producir más. El sostenimiento de ocio, que son espacios para que se produzca y se gaste, y sobre todo el sostenimiento del sostenimiento, ahí es donde gastamos más, ¿de acuerdo? El sostenimiento del sostenimiento es nuestro gran gasto, y sobre todo el sostenimiento para que nadie no permita sostener el sostenimiento, que son el gobierno, la legislación para evitar incumplimientos. Estamos llenos de leyes. Yo tengo personalmente la sensación de que estoy mucho más condicionado por la legislación actual que por la legislación en una dictadura. Y viví una, hasta los 20 y pico de años, ¿no? O sea que, no digo que con Franco se vivía mejor, se vivía de otra manera, y se vivía más jodido, pero la legislación actual es terrible, no podemos hacer nada. O todo tiene que hacerse seguro. Y lo peor es que nosotros les hacemos caso. Yo invoco un poco a la gracia, porque siempre que se rompe una ley, no siempre está un cabrito vigilándote, sino que algunas veces lo puedes hacer tranquilamente. Ejército, policía, espías, membrinos y maderos. Por los que no estén muy metidos en el asunto, los maderos son policías y los membrinos chivatos. Así que está bien. Yo me río porque en realidad ahora como matan mucho y se manifiestan mucho en el telediario, no nos hablan ni de dinero ni de hechos culturales, pero cuando nos hablan de hechos culturales, la fiesta de la cabra en Manganeses de Tera. Y yo esta fiesta he pasado por Manganeses y alguna vez tuve tentación de verla, pero mi mujer no me dijo. Los manganeses cogen una cabra y la suben al campanario, la tiran. Si la cabra no muere, algo mal va a pasar. ¿De acuerdo? O sea, que hay tiradores de cabras realmente expertos que consiguen la cabra. Bueno, se llama cultura al conjunto de hábitos de una comunidad o de un grupo humano que parte de los cuales están incluidos desde el sostenimiento del orden, y a mí me encanta el fútbol, pero reconozco que soy drogado y que es impropio de un profesor de ecología que razona delante de sus alumnos de esta manera, que el domingo tenga problemas para no salir para poder ver los partidos. La cultura es poco costoso energéticamente, de cualquier cosa se hace un valor, pero genera costos elevados. Por ejemplo, ¿por qué un trapo es una bandera? ¿Por qué es una bandera? Para una bandera nos peleamos, vamos a la mili, saludamos al trapo. ¿Y por qué un himno que además no tiene letra es tan característico? Bueno, fíjense que esto plantea problemas de conciencia muy serios. ¿Por qué un delantero de fútbol o de hockey, me da igual, o de rugby, gana tanto dinero y es un héroe nacional y un icono para las masas? ¿Y por qué siempre los de fuera son peores? Ya que nosotros no podemos ser más buenos, y por qué nosotros, o por qué todo lo nuestro nos parece mejor, sin saber que no, o sea, sabiéndolo, perdón, aún sabiendo que no lo es. La cultura, ¿por qué un calcetín? Y aludo a una reciente obra de Tates que ha hecho un calcetín gigante, no sé qué utilidad puede tener, lo firma el pintor famoso, Antoni Tapias, que yo lo he mirado muchas veces y confieso que de tantas veces mirarlo me es familiar, por tanto ya me gusta. Esto es como
si uno estuviese con un amante que te habla en una lengua extranjera, pero se lo estuviese pasando muy bien. Te daría igual en qué hablase, ¿no? Pues ya. Es lo que pasa con el Calcetín de Tapias, que dice que es un homenaje a la cotidianeidad. En verano no, pero en invierno sí. ¿Por qué las gafas de John Lennon son más valiosas que las mías? Si él no sabe nada de todo esto, o no sabía. Por eso le mataron probablemente, porque no sabía nada. Porque somos tan burros, ¿no? O sea, esto es una cosa. Esto es el desarrollo tecnológico es nuestra gran característica diferencial, porque la cultura pues, se puede homologar a pautas de comportamiento, a la etología de organismos, es lo que hay animales que hacen cosas rarísimas. Y cuando uno coge un libro de los años 50 o 60 con un poco de perfume naturalista, pues, y encuentran ejemplos de cómo viven las plantas y los animales, pues encuentra animales y plantas para todo. Lo mismo que bacterias, y estoy en vuestras vagas, no sé por qué estaba hablando de tanto micrófono. Y el desarrollo tecnológico, pues lo único que hace es encarecer la energía. Y no creer que aumenta realmente la eficiencia del aprovechamiento energético. El aprovechamiento energético se ve mejorado probablemente, se ve incrementado en una décima parte de lo que la propia energía que se aprovecha tiene. Por lo tanto, es un avance que nos permite tener más energía, efectivamente, que no se distribuye igualitariamente, pero eso es lo que causa las grandes desigualdades. Pero no tiene una gran importancia en términos de mejora energética, sino en términos de precio de la energía. Este es un gráfico tomado originalmente de una traducción al castellano de un libro de Godum, uno de los que tiene en esa época, que se llama Energía y Sociedad. Los que hicisteis segundo el año pasado lo leísteis por narices, y este es un gráfico del capítulo que os di. Y ahí se comparan diversos aspectos. Estos gráficos son diagramas de flujo que son útiles cuando los confeccionas para pensar cómo va a funcionar un sistema, cómo organizar, dónde poner la experimentación, etc. Aquí tenemos las reservas de combustible, aquí abajo. Voy a acercar un poco más a la pantalla, voy a tratar de hacerlo con el VA en la espalda. ¿Estás? Aquí tenemos un compartimento, estos que tienen forma así de semicírculo con un ángulo por la parte de arriba, son las reservas de combustible. Esto es un aprovisionamiento energético. Aquí tenemos moduladores de distinto tipo, estas flechas negras, del flujo de energía que corre según las flechas lineales negras. O sea, el flujo de energía entra por aquí, venimos aquí, por ejemplo, venimos aquí estás, viene por aquí, parte se pierde por el proceso energético. De todos los procesos que hay aquí, estos son pérdidas, es decir, pérdidas de todo el sistema, es la ineficiencia del sistema, la disipación que decía antes, y aquí hay unos grandes cuerpos. Vaya, nunca me había pasado esto, pero... Y este sistema tiene dos partes. La parte de la izquierda es la parte de la industria energética que explota los combustibles. Y en la parte de la derecha tenemos las estructuras humanas que dependen de esta energía. Vamos a señalar esto. Aquí vemos que a una sociedad humana con grandes estructuras le corresponde una industria que la pueda servir moderadamente, si no fuera porque el dinero lo envuelve todo.
como se demuestra en este otro gráfico. Cuando la industria energética ampliada es muy importante, el dinero se queda en ella. ¿De acuerdo? Vean ustedes que cuando la industria energética es pequeña, ese compartimento donde pone el signo del dólar es mucho mayor que abajo, que arriba, cuando, por el contrario, el dinero disminuye para la sociedad. Simplemente poseyendo estas industrias que son transformadoras, las que están en la parte baja, el dinero se acumula en este ciclo de aquí. Y fíjense en otro detalle, que voy a tratar de encontrar un pedido de razón. Fíjense en este pequeño detalle, el dinero fluye en contra de la energía. El dinero es esta flecha discontinua y la energía es esta otra. Pero fluye de modo no equivalente, es decir, el precio de la energía se le pone. Se supone que para un proceso determinado la energía necesaria es la misma, pero el dinero que se genera por esto no es el mismo. Aquí tenemos que el flujo de beneficios, el flujo de energía se aprovecha en el dinero y en la estructura que hay en la parte de la derecha, en la sociedad, y aquí tenemos lo contrario, la sociedad entrega y entrega y entrega a las compañías productoras de energía capaces de tecnificar la producción de energía en dinero. Han quedado ustedes muy silenciosos, el texto no hace tanta gracia, y la economía de crecimiento fuerza al consumo de energía de las personas. Ahora estamos pidiendo una economía de crecimiento. Probablemente sí que sea la solución, porque el compromiso de personas sin actividad es muy grande, en paro, entonces hay que meterlas en algo, hay que producir. Parece que pero hasta ahora no se han hecho restringir. Probablemente lo que hubiéramos tenido que restringir era en el año 73 el consumo de energía que se avecinaba, ¿de acuerdo? No lo hemos hecho, no somos catastrofistas, ni yo ni otros muchos, pero en realidad la posición es incómoda, no digo catastrófica. Antes dicen que nos vas a decir que todo está muy mal. No, yo nunca digo que todo está muy mal. Y tengo una enorme confianza en el hombre, pero cada vez nos gobiernan hombres y mujeres más tontos. Entonces ya no tengo tanta confianza. Ya veo que la gente desbarra desde hace bastante tiempo ya, no es de ahora. Es decir, no crean ustedes que los políticos que teníamos en el año 70 eran ejemplares. Lo primero que hicieron fue modificar todas las leyes para poder ser catedráticos sin oposición. De eso nos beneficiamos ahora, que tenemos 16 catedráticos por departamento y ustedes los tienen en clase, opinen y comparen. Si encuentran algo mejor, compren. La economía de crecimiento generalizada no es sostenible. Llega un momento que se colapsa. Cuando hay sobreproducción, o antes de que la haya, la gente ha pedido dinero para poderse comprar lo que sobra en el... ¿Cómo? Ah, sí, mejor. Ah, lo decís por mí. No, bueno, digo que hay una sobreproducción. Esto tiene una serie de problemas que se parecen a esa oscilación que tienen las comunidades alrededor del equilibrio, que cuando se termina la disponibilidad de dinero para continuar comprando Audis, Mercedes, etcétera, etcétera, pues por toda la gente del barrio, resulta que esto no afecta a uno, sino que afecta a muchos, porque muchos han comprado Audi sin necesitarlo, muchos han comprado un yate, muchos han comprado no sé qué. Esto tiene nombre en economía, ya lo veremos. La economía de crecimiento provoca, como les decía, efectos parecidos a la desaparición de especies cuando están por encima del equilibrio, en esas oscilaciones que se producen por encima del equilibrio. Y a esto se le llama the tragedy of the commons, es decir, lo que afecta a todos, la tragedia de los comunes, no es una buena traducción. Claro, es que esto no lo aquí dejo un poco la tragedia de los comunes, que es un problema clásico en economía, y no sé por qué los economistas no lo tienen en cuenta. Es decir, si tú implantas un síndrome de riqueza en un país, todo el mundo se quiere hacer rico. Y esto es imposible, porque no hay dinero para adquirir todos los materiales para que todo el mundo se haga rico. Esto no es hablar como un ecologista. Esto es simplemente decir que el camino que llevábamos cuando todos los albañiles y los jardineros de mi barrio tenían un Audi y yo tenía un
¿qué tengo yo en Toledo? Sí, en Toledo con 3 ITVs pasadas. Bueno, yo debo ser un tacaño, el coche va bien, ¿qué consta? Pero ellos eran muy espléndidos porque se compraban un Audi para tenerlo guardado en el garaje. O cuando la gente tenía 2 o 3 pisos para especular, probablemente lo que no sabía es que no alcanzaría a pagar la hipoteca del tercero que se había comprado para especular más, si es que pudo pagar la del primero o la del segundo. Todo el mundo tira de teta, hablando claro, ¿no? Pues una manera de hablar, antes se decía así, y la leche se acaba. Los recursos de interés son fácilmente adquiribles en un momento determinado, pero se comete un exceso. Y esto normalmente se hace a base de un préstamo. Pero esto no lo hace Purrito López, sino que lo hacen los estados. ¿Por qué un país endeuda 40.000 millones o el 40% de su producto bruto en comprarse cosas que no podía utilizar? Y no estoy hablando ni de socialistas ni de vosotros. Vosotros hubieran hecho lo mismo, ¿de acuerdo? Y en el caso que ahora estuviéramos invertidos, los socialistas también hubieran hecho lo mismo, porque lo hacen más, porque lo hace el otro y el otro y el otro. Y el que no lo hace es porque no se atreve. Pero en general, ¿de dónde se saca? Pues hombre, ¿quién lo va a pagar? Pues recordando el esquema aquel en que relacionábamos la energía, el dinero y el desarrollo social, pues las estructuras humanas, que somos nosotros, ¿no? Bueno, aquí hablo un poco más de esta tragedy of the commons. Esto, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro cuando la tecnología pesquera se comunica, los barcos se tecnifican, pero llega un momento en que son tantos y tan eficientes que capturan menos por barco. Es decir, hay más pastel, pero en realidad se puede alcanzar más, pero como todo el mundo consigue un método para comerlo deprisa y eficientemente, pues se estorban los unos a los otros. Muy bien. Y este es el libro del que os hablaba, Hombre, naturaleza, bases energéticas, que he dicho Hombre y energía, pero es un libro delicioso, bastante bien escrito. La crisis actual es consecuencia de la insuficiencia de energía y está mal gestionada. Me da igual insuficiencia que energía adquirida a alto precio, es igual. Las dos cosas para mí son equivalentes porque el problema que plantea para la sociedad que las gestionan es lo mismo. Hemos sufrido distintas crisis generales que están todas relacionadas con la energía. Y el control de los medios de producción ya no está en manos de los estados, ya no está en manos de los particulares que desaparecen, es decir, lo que dicen de las medianas empresas, de las pequeñas empresas, van a desaparecer, no pueden competir con los grandes productores, que además tienen todo el dinero incluso para dejárselo a la pequeña empresa y a cambio quedarse con la empresa. Y no es que sean malos, maquiavélicos, no, es que es su inercia, les gusta eso y van a hacerlo, ¿no? Es decir, estamos inmersos en una situación de absolutamente neoliberal. Mira tú por dónde, lo de Robert Malthus, que no nos lo creíamos, incluso ahí hay un señor que le hice leer un ensayo sobre Robert Malthus y su ensayo sobre la población, es ese que decía que los obreros se reproducían demasiados para lo que los recursos que podían mantenerlos, ¿no? Decían que aumentaba los obreros en progresión geométrica y los recursos en cosa aritmética. Pero resulta que al cabo del tiempo puede ser que la predicción de Malthus tenía razón. Nunca hay que decirme que no a nadie, pero otra vez estoy realmente creyendo que lo estoy diciendo. Y vean, si la crisis es grave por desplazamiento del equilibrio, el retorno cobra afectados y llega a eliminar a grupos sociales o individuos. Ahí hay un no que no es un no, que es un no. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos. Este es el mismo gráfico que pintamos del MEI, lo que pasa es que la energía disponible va disminuyendo, es la línea roja. Cuando ustedes tienen una comunidad, un estado, una estructura humana que está en el punto 1, poco desarrollado, dispone de poca energía, puede ir hacia el equilibrio. Esto es la tendencia general de todos los sistemas que son dinámicos y que pueden pasar del equilibrio sin estudiarse. En el caso del 2, que está por encima de sus posibilidades de energía disponible en el equilibrio, está consumiendo más de lo que es el equilibrio,
sufrirá oscilaciones como las que estamos sufriendo nosotros y tendrá sucesivas crisis. Pero al mismo tiempo, lo que estará pasando es que la energía irá, la disponibilidad energética, debido a su precio, debido a todo, irá disminuyendo, a su disponibilidad, a su incremento de tecnología necesaria para extraer, etcétera, etcétera, disminuyendo. Tendremos oscilaciones que pueden que lleguen a un equilibrio. El que está en el 3 lo tiene muy arriesgado porque está sobreconsumiendo mucha energía, gastando mucho dinero, y la tragedia de los comunes les afecta a muchos de todos ellos, con lo cual la oscilación baja peligrosamente y podría atravesar el eje de las X, con lo cual sería hacer puñetas, que se dice por no crear frases nosotros. Y este 4, pues finalmente es un país poco desarrollado, que se desarrolla rápidamente, sería uno de estos países que están ahora en vías de desarrollo, y se va a encontrar que cuando se puede desarrollar bien como se ha desarrollado los países occidentales, la energía disponible no hay mucha, y va a oscilar alrededor del equilibrio. Si esta energía se termina acabando, termina disminuyendo demasiado, no sé cuál es el límite. Esta gráfica es original, por tanto improvisada, y quiere darles una idea de que aquí la asíntota no está tiesa, simplemente esto. Por lo tanto, las oscilaciones tienen más peligro que si la asíntota estuviera paralela al eje de abscisas. Muy bien. Esta visión liberal es muy importante. Los economistas dicen que no hay problema de recursos, que todo se soluciona con dinero. ¿De acuerdo? Claro. La reflexión es si hay dinero, si no lo hay. Entonces, ¿de dónde se saca el dinero? Bueno, de aumentar los precios de la cosa, por ganarlo trabajando, o por la imposición del dinero, porque sí, es decir, hacer un impuesto sobre el dinero. ¿De acuerdo? De ahí se saca dinero, evidentemente. Fíjense que el que trabaja es el burrito, el que al que emite los impuestos es también el señor de la calle, y si aumentan el precio de las cosas, ocurre lo mismo. Es decir, que paga ese dinero la misma persona. ¿Cómo se produce el dinero? Bueno, se podría producir por el uso de la energía. ¿Qué consecuencia tiene una necesidad de dinero? Un sobreuso de energía al precio que sea, lo cual quiere decir un agotamiento de las fuentes de energía o un gasto prematuro de las fuentes de energía. Si las energías tecnológicamente bonificadas representan un aumento de un 10%, las renovables representan por el momento un 3%. Pero es que meterse a distribuir quién aplica las energías renovables causa entre los neoliberales o los liberales más problema que cuando uno tira una gallina a un estanque de cocodrilos. Queda bonito esto, esperando otra cosa. Pues yo he visto esto y este libro, se queda mucho. La energía no se usa dos veces, que esto es una cosa que los economistas no creo que sepan, pero es muy importante tenerlo. La energía asequible solo mediante tecnología avanzada, pues implica que incrementa solo en algunos decimales el aprovechamiento energético. El hallazgo de nuevos yacimientos será muy caro, esto del número, las fuentes de energía que necesitan son muy caras y son escasas, es decir, no crean que hay tantas nuevas fuentes de energía. El mundo está bastante bien explorado, por no decir muy explorado o explorado totalmente, y finalmente es temporal el incremento del precio de la energía, es decir, ¿va a bajar la gasolina? No les voy a preguntar porque dirían todos, no, como los niños cuando les preguntas. Es evidente que no. Nosotros tenemos, he buscado datos de esto y he hecho algunas divisiones por ahí, y en 40 años no es que haya aumentado nunca, ha aumentado 0,2 céntimos de euro por año desde el año 70. Lo he calculado por el precio que yo pagaba en Vigo por la primera gasolina, cuando tuve el primer coche, y por el que pago ahora, ¿no? Y claro, esto puede tener variaciones. Sí que ha bajado, siempre baja 1 céntimo o 2 céntimos, pero luego la vuelven a subir. Es decir, el balance neto se va a subir. ¿De acuerdo? Pero luego la salvación de los pequeños vendedores dicen, ejemplo del mercado libre, es inútil. El mercado libre va a hacer que las grandes superficies de despacho de combustibles, de venta de combustibles y otros tipos de energías equivalentes ahoguen a los pequeños productores. Bien, la inflación empieza a subir y empieza a preocupar
desde 1973, con la primera crisis del petróleo. Ahí, pues, en España al menos hubo una ola de solidaridad. Cogíamos un coche en lugar de 4 coches y veníamos a la facultad 4 en un coche y cada semana le tocaba uno. Esto duró un mes y medio. Si quieren 3, vale, de acuerdo, pero la gente, tenemos que ahorrar, efectivamente, la gente continuó después y bueno, si gastaba un poco más, gastaba un poco más. ¿Y de dónde lo ahorraba? Bueno, pues a un niño le compraba un euro menos y ya está. ¿De dónde lo afirmó? La exigencia demográfica exigió más gasto energético a precios ficticiamente altos que decantaron la posesión del dinero por quienes podían explotar con mayor inversión la energía. Es decir, en el gráfico de los extractores de petróleo y las estructuras socialmente consolidadas, todo se está quedando ya en los extractores de petróleo, que además tienen otras muchas cosas, fábricas de hamburguesas, en fin, donde se trituran ojos y patas de todo, un problema no sencillo de manejar. De todas maneras, ¿qué es lo que hace la persona que ve limitado su acceso al mundo del consumo, a la energía que hay que consumir, que todo el mundo pues, pide? Se va al banco y dice, oye, fulanito, tal y cual, toma un café cada día con él, vente al banco, coño, sí, hombre, allí te lo damos, no te preocupes, sí, tal. Se van al banco, la proporción de dinero y energía cuesta mucho más dinero de la misma energía que tenías, porque tienes que pedir el dinero y además sobre este dinero te van a cargar y tú no sabes si lo vas a poder o no. Lo más probable era que no. El desplazamiento del dinero ya no queda dentro de la propia sociedad, es decir, no tenemos usureros domésticos, sino que tenemos grandes usureros. Pues esos que además después se puntúan a ellos mismos y que nunca aciertan en las previsiones que hacen. El Banco Mundial y todos sus sueldos, el Banco Europeo y todos sus sueldos, y etcétera, etcétera, etcétera. Estos que llaman voucher, como no sé qué, ¿no? Estos que dicen, vamos a quitar medio punto de su tasa de no sé cuántos, de deuda, y del precio de su deuda de no sé cuántos. Se deposita y acomoda fuera del sistema, y todo esto va costando pues, un 5% del Producto Bruto. Esto va representando que además se posee menos energía, porque si se tiene que mantener la energía, como queda más dinero, hay que invertir más dinero del PIB y la parte a repartir cada vez es más pequeña. Los presupuestos del Estado jamás habían dicho cuánto se destinaba a pagar la deuda. Este año lo han dicho, porque es que es tan importante que si no, no se puede explicar la continuidad de una economía de Estado. No crean ustedes que estoy haciendo política nada más lejos. Nunca he sido de un partido político, fui de un sindicato y era bastante cachondo. Y cuando llegué a Andalucía me di de baja, ya había bastante. El precio real de la energía, no solo el precio intrínseco es lo preocupante, porque si se cobrase lo que cuesta la energía, esto no preocuparía, pues que se cobran es el coste del soporte auxiliar para su consumo en el mercado. El precio de la gasolina, a lo mejor ahora es de, qué sé yo, 0 o 10 euros máximo por litro, y nos están haciendo pagar 1,40. Si es 0,30 da igual, si no es un problema de exactitud, ni de precisión, ni de nada, ¿no? O sea, es, he utilizado mal el término precisión, he hablado de exactitud, no es la proporción. ¿De dónde se saca la energía que se pierde en el proceso de producción? La energía de los alimentos no es relevante, pero sí de las cosechas, y en lugar de ser transformados en alimentos que tendrían que venderse baratos en los mercados de los países que los solicitasen, resulta que se venden a precios carísimos. Hay actividades complejas, características de la parte esquizofrénica del hombre, que sí que pueden ahorrar. ¿Y cuáles son? Son 3. La sanidad, la educación, la cultura son 4. Y la gestión del poder público. Fuera del cachondeo que he hecho de la cultura, pues podríamos decir que es el barroco, ¿no? El Danny Strike, ¿no? O sea, una cosa así para darse un poco de coba y tener algo más que solo el físico. En algunas épocas, pues tener cultura y saber hablar valía para conquistar a la chica. Ahora mismo y luego falta de ganas, no creas. Pero aquí tenemos, esto no es machismo, esto es tendencia natural.
la educación, la sanidad, la cultura y la gestión del poder público emplean mucha energía. Y es cierto, se emplea mucha energía. Esto es quizá uno de los compromisos mayores de la sociedad. Yo cuando murió aquel señor que mandaba, que salía en las monedas de 5 pesetas o duros, siempre dije que estaría contento cuando la sanidad, la educación en este país fuera bien. Solo eso pedía. Pues no lo he conseguido después de más de 40 años. ¿De acuerdo? Y esto es un grave problema. No lo han sabido hacer. Ni los unos, ni los otros, ni los que vengan. No lo han sabido hacer. Porque solo luchan entre ellos. Es la única visión que tienen. Y además, no buscan controlar algo, sino estar cerquita. Se reduce en educación y se reduce en sanidad y en cultura. El ahorro es considerable, cierto es muy importante el ahorro, cogiendo a los niños y amontonándolos de 100 en 100, se ahorran agua, se ahorran profesores, se ahorra dinero. En la sanidad, pues nada, que en lugar de ponerse goteros, que una lavativa bien limpia, ¿no? Pues vale igual, ¿no? O sea, y aquí tienen ustedes, no se produce una gestión. ¿Por qué no? Está fuera de los comunes. Los que gestionan no son comunes, son élites. Ellos se consideran así. Es decir, yo he tenido oportunidad de tener contacto estrecho con algunos políticos. Alguno que recientemente es presidente del partido, que no me acuerdo cómo se llama, que era consejero de la Junta de Galicia, hicimos una reunión sobre el cambio climático, y mientras estábamos comiendo dijo tal sarta de tonterías, pero seguidas, que yo dije cuando lo presentan de candidato, este hombre no puede ganar de ninguna manera. Y efectivamente, era el candidato del PSOE, Francisco Vázquez, pero él transmitía el sentimiento de que él estaba haciendo mucho por el pueblo y el pueblo no lo entendía. Y este, señor, es ese sentimiento que tienen estos políticos. Todos ustedes son unos desagradecidos. Si tienen algún padre, concejal, alcalde o algo así, pues lo siento. Así es. Ese es el sentimiento que tienen ellos. Son élites, ¿de acuerdo? Están en el bálsamo de las élites que naturalmente no se tocan sus sueldos, ni quitan a todo cuanto hay dentro de la administración que sea socante. Los tíos de los consejos de administración cobran unos sueldos brutales. Élite política, naturalmente, no élite intelectual. ¿De acuerdo? Prestemos dinero a los comunes. Ya vamos a tomar los comunes lanzados, aquí hay los problemas que presenta un préstamo. No hay dinero suficiente si los préstamos se retiran. El dinero es limitarlo. La energía se disipa. Meter más dinero es aumentar todo el problema, porque es capacitar al mayor endeudamiento para quien lo recibe, porque va a seguir comprando, y entonces lo único que puede sostener es una economía desarrollista. Yo con la economía desarrollista voy a ser ya benévolo, no me voy a meter más ya con ellos, ¿sí? Porque no voy a hablar de la contaminación aquí, que es todo lo que se deriva de esto. Además, no es un círculo vicioso, sino una goma que se retrotrae a comprar descontaminación, etcétera, etcétera. Es decir, es ver la manera de que el dinero esté siempre dentro de unos círculos de compraventa que ni pasen por el ciudadano de a pie. La historia de la humanidad, esta es una gráfica que a muchos les resultará familiar. La hice cuando terminé mi tesis, justo un poco antes de llegar a Málaga, en el año 81. El sistema no está en equilibrio, está claro, y el sistema humano ha ido desequilibrándose desde la revolución preindustrial, que está en el gráfico del medio, donde se gastaba poca energía y había fluctuaciones, pero no hubiera quedado bien poner fluctuaciones ahí encima. En la época industrial, la curva se aleja del eje del tiempo, que está en las isas, y se gasta mucho, y actualmente lo que ocurre es que cada 2 por 3, de modo, insisto, recurrente y mucho menos distanciado, se produce una disipación energética brutal, entre las cuales, de crecimiento, entre las cuales, ahí las he puesto todas iguales, digamos que son crecientes, entre las cuales se sitúa una crisis. La sucesión natural, un ecosistema se estructura de una manera completamente diversa. Primero hay comunidades que usan mucha energía y la gastan muy mal, pero después las comunidades
después las comunidades alcanzan un equilibrio y una organización que es la base del equilibrio. La simplificación de la organización social lleva desde luego a la licitación. Y bien, entonces mi propuesta es que los beneficios codiciosos se controlen, que los bancos no contengan su dinero y que lo puedan ceder normalmente en préstamos, pero que no concedan préstamos imposibles de retorno, porque se veía que mucha gente que conseguía grandes hipotecas. Urangarín, creo que vi ayer en un noticiario de la televisión, tenía problemas, el angelito, 2.000 euros al mes para pagar su hipoteca de un palacio. Claro, ¿cómo no va a tener esos problemas? Él y todos. Y después, en fin, hay otros focos, como los clubes de fútbol. Es imposible que un club de fútbol mantenga un endeudamiento de lo que lo mantiene. Las inversiones súper ambiciosas, autopistas que no van a ninguna parte, los aeropuertos de Ciudad Real y de Castellón, y las remuneraciones a asesores en consejos de administración. Es decir, aquí, cuando sabes algo, nos pagan un sueldo de catedrático, cuando no sabes nada te dan 20.000 euros al mes. Es que uno debería pedir a la desescuela para ver cómo se hace, ¿no? Para que te desescolalicen. Bueno, y decía Mao, cosa que no han cumplido los chinos, y a ellos les va a tocar esto que nos está tocando a nosotros dentro de poco, y no me equivoco, no me equivoco nada, ni otros se equivocaron en el siglo XVI, sabiendo que el maoísmo iba a terminar en China. Decía Mao, evitar la tentación de la hegemonía. Y dice, y digo yo, evitar la necesidad de la presunción. Probablemente somos muy presumidos, nos gustan mucho los roles, el BMW, el móvil de última generación, el móvil, y nada más. No os voy a decir nada más porque creo que ya he dicho mucho. Y dejamos, este es otro esquema del libro de Lodum, donde se ve el crecimiento de la humanidad intentando sacar energía de la Tierra. Muy bien, ya está.